Un profesor de élite obligó a la hija de la criada a resolver un problema de matemáticas, sin saber que ella era una genio matemática. La mañana se suponía que sería ordinaria. Una madre empujando su carrito de limpieza por los suelos de mármol pulido. Una hija agarrando un libro gastado a quien le habían dicho que se mantuviera cerca y en silencio. Pero en el gran aula de conferencias de la Universidad Crestwood, el silencio no duró mucho. Un profesor armado con tiza y orgullo reveló una ecuación que afirmaba cubrir los vacíos de la física moderna. La sala se quedó maravillada excepto por una voz tranquila en la parte de atrás. ¿Hay algún problema?, preguntó con tono agudo. Yo... creo que sí, vino la respuesta vacilante. Lo que siguió no se suponía que debía ocurrir. Una niña de apenas 12 años fue desafiada a enfrentar un problema que había desconcertado a mentes mucho mayores y más reconocidas. La audiencia esperaba silencio o humillación. Lo que presenciaron en cambio fue algo que nadie pudo explicar. Esta es la historia de cómo una niña destinada a ser invisible resolvió lo irresoluble. Antes de sumergirnos, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de estar suscrito para no perderte el video especial de mañana. Ahora, volvamos a la historia. Una niña de 12 años guardaba el secreto de un problema que había desconcertado a las mentes más grandes del mundo. Se sentaba en silencio al fondo del gran aula de conferencias, un lugar que solo debía limpiar. Pero hoy estaba a punto de darle una lección de humildad al profesor más arrogante del lugar. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los céspedes cuidados de la Universidad Crestwood. Era un lugar de viejas fortunas y tradiciones aún más antiguas. Los edificios de piedra se erguían como jueces silenciosos. Sus paredes cubiertas de hiedra habían sido testigo de generaciones de ambición e intelecto. Para Helen Miller, simplemente era su lugar de trabajo. Empujaba su pesado carrito de limpieza por el pasillo de mármol pulido del edificio de matemáticas, las ruedas chirriando con una queja rítmica familiar. Sus movimientos eran eficientes, nacidos de una década pasando por alto las huellas de otros. A su lado, una pequeña figura luchaba por seguir el ritmo sus cortas piernas, esforzándose por igualar el paso experimentado de su madre. Abigail Miller, de apenas 12 años, sujetaba un ejemplar gastado de un libro de teoría de números. Su cabello rubio estaba recogido en una sencilla coleta, pero algunos mechones se habían escapado captando la luz como hilos de oro. Tenía el día libre de la escuela por una jornada laboral docente, una oportunidad rara de pasar la mañana con su madre. Para Abby, acompañar a su madre a la universidad no era una tarea, era una peregrinación. Amaba la dignidad silenciosa de los pasillos, el aroma a papel viejo y cera para pisos, y los susurros importantes y apagados que parecían filtrarse de las paredes mismas. «Quédate cerca, Abby», dijo Helen con voz suave pero firme. Miró a su hija con esa mezcla familiar de amor y preocupación en los ojos. «El Dr. Thorne dará una conferencia especial en el gran salón hoy. Necesitamos terminar en esta ala antes de que lleguen los estudiantes». Abby asintió con la mirada fija en los carteles que adornaban el pasillo. Estaban llenos de ecuaciones complejas y fotografías granuladas de hombres y mujeres pensativos. Trazó con el dedo un símbolo, una derivada parcial que reconoció de uno de los viejos libros de texto de su abuelo. Su bisabuelo, el general Harrison Vance, había sido más que un héroe de guerra. Había sido un descifrador de códigos, un hombre que veía el mundo en patrones y lógica. Creía que las matemáticas eran el lenguaje del universo y que la disciplina era su gramática. Antes de fallecer, pasó horas con la muy joven Abby no con juguetes, sino con acertijos y paradojas. Le enseñó a ver los números no como una tarea, sino como una historia silenciosa y hermosa. Le legó su mente sus libros y su posesión más preciada, la convicción de que los problemas más complejos tienen las soluciones más simples y elegantes si solo se tiene el valor de buscarlas. Helen detuvo su carrito frente a las puertas del gran salón de conferencias Whitaker. Era el más grande del campus, un magnífico anfiteatro de madera oscura y asientos de terciopelo rojo intenso.
Una enorme pizarra limpia y esperando dominaba el frente de la sala. Muy bien, dijo Helen sacando sus materiales. Puedes sentarte en la esquina de atrás mientras trabajo, pero debes estar absolutamente quieta. Entiendes, tan silenciosa como un ratón. Lo haré, mamá, prometió Abby. Se deslizó hasta la última fila, su pequeño cuerpo casi desapareciendo en el amplio asiento acolchado. Abrió su libro, pero sus ojos fueron atraídos por el imponente escenario y el hombre que acababa de subir a él. Este era el Dr. Wallace Thorne. Era exactamente como su reputación lo describía, alto, impecablemente vestido con una chaqueta de tweed, con coderas de cuero y con una expresión de decepción leve y permanente ante el mundo que lo rodeaba. Era un titán en el campo de la física teórica, un hombre cuyo intelecto solo era igualado por su arrogancia. Colocó sus apuntes sobre el atril pulido, sus movimientos precisos y desdeñosos, como si el aire mismo no estuviera a la altura de sus estándares. Los estudiantes comenzaron a ingresar llenando los asientos escalonados. Eran alumnos de posgrado y miembros del profesorado, los mejores y más brillantes que la universidad tenía para ofrecer. Hablaban en tonos bajos y reverentes, con sus cuadernos abiertos y los bolígrafos preparados. Un palpable sentido de anticipación llenaba la sala. El Dr. Thorne era conocido por sus conferencias desafiantes, y el tema de hoy era particularmente denso: geometría no conmutativa y su aplicación a los vacíos cuánticos. Helen trabajaba rápida y silenciosamente por el pasillo más lejano de espaldas al escenario, vaciando papeleras y limpiando barandillas. Era un fantasma en la sala, parte del decorado completamente invisible para la élite académica que se acomodaba en sus asientos. Quería terminar y marcharse antes de que la conferencia comenzara oficialmente, antes de que alguien pudiera cuestionar por qué una niña estaba presente. Abby observaba fascinada. No comprendía todas las palabras de la descripción de la conferencia, pero veía los patrones en las ecuaciones preliminares que el Dr. Thorne empezaba a dibujar en la pizarra. Se movía con un gesto exagerado e inmerecido. Sus trazos de tiza eran agudos y agresivos. No solo escribía, estaba actuando. El modelo estándar comenzó, su voz resonando por todo el salón. A pesar de todo su celebrado éxito, es un tapiz incompleto. Hizo una pausa para efecto, dejando que su declaración se asentara. No contempla las singularidades gravitacionales. Es, para decirlo claramente para las mentes menos ágiles entre nosotros, una teoría llena de vacíos. Algunas risas serviles se propagaron por las primeras filas. Abby vio que su madre se estremeció ligeramente por su tono y comenzó a moverse más rápido hacia la salida. El Dr. Thorne continuó su conferencia tejiendo una compleja red de lógica y cálculo. Llenó la pizarra de símbolos que aceleraron un poco el corazón de Abby. Era como escuchar una pieza musical que casi conocía. Seguía su trabajo, su mente corriendo para mantenerse al día. Él era brillante, no había duda. Sus argumentos eran intrincados, su conocimiento vasto. Pero cuando llegó al núcleo de su nueva demostración, una ecuación central que afirmaba cerraría la brecha en el modelo estándar, Abby lo vio. Era algo pequeño, un detalle casi insignificante en su planteamiento inicial. Una sustitución de variable elegante, inteligente, pero fundamentalmente defectuosa. Creaba una paradoja. Bajo ciertas condiciones de contorno, toda la ecuación colapsaba en un sinsentido. Era el tipo de error que comete alguien tan enamorado de su propia brillantez que olvida revisar la base. No quiso hacer ningún sonido. Fue un pequeño jadeo, una inhalación aguda tan silenciosa que solo una persona podría haberlo oído. El Dr. Thorne se detuvo a mitad de frase. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos de halcón, escaneando la sala en busca del origen de la interrupción. Su mirada recorrió las filas de estudiantes y se detuvo con fría precisión en la pequeña niña de la última fila. Vio su libro, sus ojos atentos y abiertos, y luego, con un rápido vistazo, vio el carrito de limpieza y a la mujer del uniforme gris, ahora inmóvil junto a la salida. Su labio se curvó en una mueca. ¿Hay algún problema?, preguntó su voz empapada de condescendencia. No estaba hablando con los académicos, estaba hablándole a ella. Todas las cabezas en el aula se giraron.
100 pares de ojos se posaron en la pequeña en la última fila. Abby sintió que un calor subía por su cuello. Se encogió en su asiento deseando poder desaparecer entre el terciopelo rojo. A su lado podía sentir el pánico de su madre, una ola silenciosa y vibrante de miedo. «No, señor», tartamudeó Abby, su voz apenas un susurro. No repitió el Dr. Thorne amplificando la palabra. Dio un paso lento hacia abajo del escenario, acercándose disfrutando del cambio repentino en la atmósfera. Había encontrado una distracción, una manera de subrayar su propia superioridad. «Parece que has reaccionado a mi trabajo. Tal vez hayas descubierto un error. Tal vez quieras iluminarnos a todos». La risa cruel se extendió por la audiencia. Al principio fue silenciosa, luego más audaz. Los estudiantes intercambiaron sonrisas burlonas. Un profesor en la primera fila negó con la cabeza con un suspiro cansado, como si esto fuera típico del comportamiento de Thorne. Helen permanecía rígida junto a la puerta, su rostro pálido. Quiso correr hacia su hija para protegerla, pero estaba paralizada por el peso de tantos ojos importantes. «Mi hija estaba por irse», dijo Helen con la voz ligeramente temblorosa. «Disculpe la molestia, doctor». El Dr. Thorne la ignoró por completo. Su atención estaba completamente en Abby, un depredador jugando con su presa. «Vamos», presionó con un brillo malévolo en los ojos. «No seas tímida. Todos somos eruditos aquí», o casi dejó que esa última palabra flotara en el aire, un claro insulto hacia la presencia de Helen. Abby abrazó su libro contra el pecho. Su mente era un torbellino de las palabras de su bisabuelo. «Nunca tengas miedo de la verdad, Abigail. Los números no mienten y no juzgan. Las personas sí». Es solo que comenzó con la voz todavía temblorosa. En la tercera línea, el contorno de sustitución. La risa se extinguió instantáneamente. Un silencio profundo y absoluto cayó sobre la sala. Los estudiantes y profesores miraban boquiabiertos. El contorno de sustitución no era un concepto elemental. Era una técnica compleja utilizada en mecánica cuántica avanzada. Que una niña conociera siquiera el nombre era asombroso. La expresión engreída del Dr. Thorne vaciló por una fracción de segundo. La sorpresa seguida de la molestia cruzó su rostro. Rápidamente lo disimuló con una mirada de paciencia fingida. «Ah, el contorno de sustitución. ¿Y cuál es exactamente su opinión experta al respecto?» Todavía la estaba burlando, pero ahora su tono tenía un filo agudo. Había sido tomado por sorpresa y no le gustó. «No se mantiene estable cuando se aproxima a un campo de energía de punto cero», dijo Abby un poco más confiada ahora. Las matemáticas eran un lugar seguro, una fortaleza de lógica donde su condescendencia no podía alcanzarla. La ecuación se vuelve indefinida. El silencio en la sala se volvió más pesado, cargado de incredulidad. Una profesora visitante de Caltech, una mujer mayor de rostro amable llamada Dr. Evelyn Reed, se inclinó hacia adelante en su asiento, el ceño fruncido en concentración, mientras miraba la pizarra. Vio de lo que la niña hablaba. Vio el error. El Dr. Thorne la miró a Abby, su rostro endurecido. La diversión había desaparecido, reemplazada por una furia fría. Esto ya no era solo una interrupción. Era un desafío a su autoridad proveniente de la fuente más humillante imaginable, la hija de la criada. «¿Es así?», dijo con la voz peligrosamente baja. «Una experta en campos de energía de punto cero. ¡Qué notable! ¿Y dónde adquiriste este conocimiento avanzado? ¿En el patio de tu escuela primaria?». El insulto fue agudo, destinado a herir profundamente y devolverla a su lugar. Pero Abby no se encogió esta vez. Pensó en su madre parada mortificada junto a la puerta. Pensó en su bisabuelo que había enfrentado ejércitos enteros con menos miedo del que ella sentía ahora. «Mi bisabuelo me enseñó», dijo simplemente. El Dr. Thorne dejó escapar una corta y despectiva risa. «Y supongo que tu bisabuelo era laureado con el Nobel». «Era el general Harrison Vance», dijo Abby con voz clara y firme. El nombre cayó en la silenciosa sala como una piedra. El general Harrison Vance, héroe de la campaña de Arden, legendario estratega y descifrador de códigos,
el hombre por quien se nombró la Facultad de Ciencias Aplicadas de la universidad. El nombre Vance Hall estaba grabado en piedra sobre la entrada principal. El Dr. Thorne se congeló. Su rostro quedó en blanco por el impacto. Todas las personas en la sala conocían ese nombre. Caminaban por el edificio que llevaba su nombre todos los días. La conexión era tan absurda, tan increíble, que nadie sabía cómo reaccionar. Pero Thorne se recuperó rápidamente su arrogancia como escudo ante lo imposible. No vio esto como un momento de humildad, sino como un desafío que debía aplastar. Quería demostrar que era un golpe de suerte, un nombre mencionado para efecto. General Vance era un soldado, no un físico. Se tensó, su compostura se quebró. Su sentimentalismo no tiene lugar en la ciencia rigurosa. Giró la espalda hacia ella y caminó con decisión hacia la pizarra. Ya no estaba jugando. Estaba atacando. Dado que estás tan segura, anunció a la sala, pongamos a prueba esa experiencia de manera práctica. Tomó un trozo de tiza que se quebró en dos, con un chasquido que resonó en el tenso silencio. Señaló con la tiza hacia el escenario. «Avanza, niña. Ven a la pizarra». Helen dio un paso adelante. No suplicó suavemente. «Por favor, señor, es solo una niña». Pero la mirada del doctor Thorne estaba fija en Abby. Era una orden, un desafío. Toda la sala contuvo la respiración. Estaban a punto de presenciar la humillación más brutal de una niña, o algo que aún no podían comenzar a comprender. Abby miró el rostro aterrorizado de su madre. Luego miró la vasta pizarra vacía. Era un campo de batalla. Su bisabuelo le había enseñado que nunca se retrocede en una lucha por la verdad. Con una profunda respiración que apenas calmó su corazón palpitante, Abigail Miller se puso de pie y comenzó el largo camino hacia el frente del aula. El trayecto desde la última fila hasta el escenario se sintió como una milla. Cada pequeño paso resonaba en la cavernosa sala. Los rostros que pasaba eran un borrón de expresiones: lástima, curiosidad, morbosa, desdén. Y en el rostro de la doctora Reed, una mirada de intenso interés concentrado. Abby mantuvo la vista al frente, fija en el mar de pizarra verde ante ella. Era muy consciente de su sencillo vestido, de sus zapatos ligeramente desgastados, y del hecho de ser una niña en un mundo de adultos. Se sentía como una impostora, una intrusa a punto de ser expuesta. Su madre, Helen, permanecía junto a la puerta, una mano presionada contra su boca. Estaba atrapada en una posición imposible. Cada instinto maternal le gritaba que arrancara a su hija y la protegiera de la evisceración pública que estaba a punto de ocurrir. Pero otra parte de ella, una parte que había visto a Abby resolver problemas complejos en sus cuadernos hasta altas horas de la noche, una parte que recordaba el feroz orgullo en los ojos de su abuelo al hablar del talento de la niña, estaba paralizada. No podía obligarse a interferir con ese extraño y aterrador destino que se estaba desarrollando. Abby llegó al escenario y subió a la plataforma elevada. Era tan pequeña que parecía engullida por el espacio. El atril se erguía sobre ella. El Dr. Thorne estaba junto a la pizarra con una expresión sombría y autosatisfecha en el rostro. Había logrado convertir esto en un espectáculo, y él era el maestro de ceremonias. Ahora dijo con voz alta y condescendiente: «No compliquemos demasiado las cosas. Comenzaremos con un ejercicio de calentamiento sencillo». Se volvió hacia la pizarra y con trazos rápidos y precisos, escribió una ecuación diferencial parcial. Para los estudiantes de posgrado presentes, era un problema estándar aunque desafiante de dinámica de fluidos. La ecuación de Navier-Stokes, adaptada para un fluido no newtoniano. Era algo que se esperaba que un candidato doctoral resolviera, pero en absoluto era simple. Para una niña de 12 años debía ser tan incomprensible como un idioma extranjero. La palabra sencillo era un acto de pura crueldad académica. «Tómate tu tiempo», dijo el Dr. Thorne. La falsa generosidad en su tono dejaba claro que esperaba que ella permaneciera allí en silencio, humillada, hasta que él la despachara. Extendió el trozo de tiza. La mano de Abby tembló al tomarlo. La tiza se sentía fría y extraña en sus pequeños dedos. Miró la ecuación en la pizarra.
Los símbolos giraron en su visión por un instante un revoltijo caótico. El peso de todas esas miradas se sentía como una presión física. Detrás de ella escuchó a un estudiante susurrar a otro: «Esto es cruel incluso para Thorne». Tomó una respiración lenta y profunda tal como le había enseñado su bisabuelo. «Céntrate, Abigail. Mira el terreno. No veas al enemigo. Ve el problema». El problema nunca es personal. Los números y símbolos comenzaron a asentarse. El caos se desvaneció. Vio el flujo. Vio las relaciones entre las variables. Era un sistema, y como todo sistema tenía reglas. Tenía un principio y un fin. Nunca había visto esa ecuación exacta antes, pero había visto cientos similares en los libros de su bisabuelo. Él había estado obsesionado con la dinámica de fluidos, creyendo que sus principios se aplicaban a todo desde el flujo de aire sobre un ala hasta el movimiento de tropas en un campo de batalla. Levantó la tiza hacia la pizarra. La punta permaneció suspendida un momento, un pequeño punto blanco contra un vasto universo verde, y luego hizo su primera marca. La sala estaba en silencio, pero era un silencio diferente ahora. Era el silencio de una concentración intensa. El Dr. Thorne se recostó contra el atril con los brazos cruzados, una sonrisa burlona, aún jugando en sus labios listo para verla fracasar. Abby comenzó a escribir. Sus primeras líneas fueron vacilantes, los trazos de tiza un poco temblorosos. Estaba estableciendo las condiciones iniciales definiendo sus términos. Luego su confianza creció. Su mano se volvió más firme. El rasguido de la tiza era el único sonido en la sala. Se movía de una línea a otra con una gracia metódica que resultaba inquietante. No estaba adivinando, estaba navegando. Utilizó una transformación tensorial para simplificar el gradiente de presión, un movimiento elegante, que hizo que varios estudiantes en las primeras filas se enderezaran en sus asientos. Reconocieron la técnica. Era eficiente limpia. La sonrisa burlona del Dr. Thorne se desvaneció lentamente. Descendió los brazos y dio un paso más cerca de la pizarra, su expresión cambiando de condescendencia a ligera confusión. Observaba su trabajo, sus ojos buscando errores. No encontró ninguno. Su lógica era impecable, su ejecución perfecta. Abby ya no estaba en la sala. En su mente estaba de vuelta en el polvoriento estudio de su bisabuelo. El olor de los libros viejos y del tabaco en pipa llenaba el aire. Él estaba allí a su lado, su voz un bajo retumbar. No solo lo resuelvas, Abby. Encuentra la belleza en ello. Encuentra el camino más corto. Una solución elegante es una victoria en sí misma. Llegó a una integración difícil. En lugar de usar el método estándar de fuerza bruta que habría requerido 10 líneas de álgebra compleja, se detuvo. Inclinó la cabeza tal como había visto hacer a su bisabuelo incontables veces. Hizo una sustitución haciendo referencia a una función de Green. Fue un salto sorprendentemente intuitivo, un atajo que era a la vez brillante y correcto. Evitaba por completo la parte más difícil del problema. En la primera fila, los ojos de la doctora Evelyn Reed se agrandaron. Silenciosamente se quitó las gafas y comenzó a limpiarlas como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Ella había dado este mismo problema a sus propios estudiantes de posgrado en Caltech el año pasado. Los más inteligentes lo habían resuelto, pero ninguno había visto el atajo que Abby acababa de emplear. Después de 4 minutos de escritura continua, Abby escribió la línea final de la solución. La subrayó 2 veces, un hábito que su bisabuelo insistía en mantener. «Marca tu victoria», solía decir. Colocó el pequeño trozo de tiza cuidadosamente en la bandeja al fondo de la pizarra y se retiró. El salón estaba completamente en silencio. Un silencio completo e ininterrumpido llenaba el aire. La solución, larga y compleja pero perfectamente ordenada, cubría gran parte de la pizarra. No solo era correcta, era una obra de arte. El Dr. Thorne observó la pizarra. Caminó a lo largo de ella, sus ojos siguiendo cada símbolo, cada línea de su demostración. Su rostro era una máscara de incredulidad. Buscaba desesperadamente un error, un fallo, cualquier cosa que le permitiera recuperar su autoridad. No había nada.
Se dio la vuelta y miró a Abby, verdaderamente la miró por primera vez. Ya no veía a la hija de la criada, veía un misterio inexplicable e irritante. Eso es, comenzó con voz tensa. Aclaró su garganta. Eso es correcto. La admisión parecía causarle un dolor físico. Forzó un tono despectivo, una aplicación estándar de principios conocidos. Cualquier estudiante competente debería haberlo logrado. Pero sus palabras sonaban vacías. La mentira era evidente para todos en la sala. La doctora Reed, en la primera fila, se volvió a poner las gafas y sacudió la cabeza lentamente con una pequeña sonrisa incrédula en su rostro. Los estudiantes ya no miraban al Dr. Thorne. Todos miraban a la niña de 12 años con el vestido sencillo que permanecía quieta en el escenario. Incapaz de aceptar la derrota, incapaz de permitir que esta niña desmantelara su reputación, el orgullo del Dr. Thorne tomó un giro oscuro. No sería opacado. Si ella podía resolver un problema difícil, él le daría uno imposible. La quebraría. Muy bien, dijo el filo en su voz ahora tan cortante como el cristal. Tomó un borrador y con golpes violentos y furiosos, limpió un gran espacio en la pizarra. El calentamiento terminó. Intentemos algo más sustancial. Se giró y comenzó a escribir una nueva ecuación. Esta era diferente, irregular, compleja, llena de símbolos esotéricos, que Abby solo había visto en las revistas más avanzadas, las que su bisabuelo mantenía cerradas bajo llave, en un gabinete especial. No era un problema de libro de texto. Era la frontera. Era parte de su propia investigación inédita. Esto, anunció con la mirada fija en Abby, es un problema relacionado con la topología del espacio-tiempo cuántico. Tiene implicaciones para comprender lo que ocurre en el instante mismo del Big Bang. Se volvió hacia ella. Su expresión era una fría máscara de superioridad intelectual. Hasta la fecha, había permanecido sin resolverse. No le estaba pidiendo que resolviera un problema. Le estaba pidiendo que hiciera lo que él y sus colegas más brillantes no habían logrado. Era un jaque mate, una ejecución pública final de su talento inesperado. Si deseas volver a tu asiento, dijo la cortesía simulada regresando a su voz, nadie te culparía. El desafío ha sido planteado. Toda la sala pareció inclinarse hacia adelante como una sola. Acababan de presenciar un milagro. Ahora estaban a punto de ver extinguirse el milagro. Abby miró la monstruosa ecuación en la pizarra. Un nudo de miedo genuino se apretó en su estómago. No reconocía la notación. La estructura le era ajena. Por primera vez se sintió completamente y totalmente perdida. La duda fría y aguda atravesó su concentración. Tal vez tiene razón, susurró una pequeña voz en su cabeza. No perteneces aquí. Miró a su madre, que la observaba con una expresión de amor puro y agonizante. Luego volvió a mirar la ecuación, y dentro del enredo caótico de símbolos, vio un destello de algo familiar. Un patrón, un susurro de lógica que había oído antes, en una historia que su bisabuelo le contó sobre su tiempo como descifrador de códigos durante la guerra. Él lo llamaba rastreo fantasma, encontrar la estructura de un mensaje oculto, observando los patrones en el galimatías que lo rodeaba. Volvió a tomar la tiza. Su mano estaba firme ahora. El miedo había desaparecido, reemplazado por un impulso de curiosidad pura y concentrada. No lo resolvería por él. No lo resolvería para la audiencia. Lo resolvería para el hombre que le había enseñado que nada, ni siquiera el universo mismo, era verdaderamente insoluble. La ecuación se extendía por la pizarra como un alambre de púas. Era una fortaleza de símbolos diseñada para ser impenetrable. El silencio en el aula se tensó, estirado hasta el límite por la anticipación colectiva del fracaso. Todos en la sala, desde el estudiante más joven hasta el profesor más experimentado, comprendían la crueldad de este momento. Ya no era una prueba, era una ejecución. Abby sintió un temblor en su mano. El trozo de tiza de repente parecía pesar 1 libra. Miró el problema. Su mente era un lienzo en blanco de miedo. La notación compleja, los operadores desconocidos. Era un idioma que nunca había visto. El Dr. Thorne había tenido éxito. Había encontrado el límite absoluto de su conocimiento,
y la había llevado hasta él frente a un centenar de testigos. Pudo escuchar el suave susurro de la ropa mientras la gente se movía incómoda en sus asientos. Podía sentir la lástima. Era peor que la risa. Su mirada se desvió más allá de la pizarra hacia el polvoriento rincón del escenario, donde un jarro de agua descansaba sobre una pequeña mesa. Por un segundo la luz captó el vidrio de manera perfecta y le recordó las gruesas gafas que su bisabuelo solía usar. Y entonces vino el recuerdo no como un pensamiento fugaz, sino como una ola cálida e inmersiva. Tenía 8 años sentada en un gastado otomán de cuero en su estudio. La habitación olía a papel viejo, cuero y lluvia. Afuera una tormenta rugía, pero dentro era un santuario de pensamiento tranquilo. El general Vance estaba sentado en su silla de respaldo alto, con un grueso expediente de antiguos documentos desclasificados sobre su regazo. Eran páginas de galimatías largas, cadenas de letras y números de comunicaciones de guerra. Creían que este código era irrompible, le había dicho con voz grave y ronca. Lo diseñaron las mentes más brillantes de la división de inteligencia enemiga. Usaron las matemáticas más avanzadas de su época. Creían haber creado un caos perfecto. Pero tú lo rompiste, había dicho la pequeña Abby con los ojos muy abiertos. Ah, se rió él. Pero yo no atasé el código Abigail. Ese es el error que todos los demás cometían. Intentaban enfrentar la muralla de la fortaleza de frente. Yo busqué su sombra, su eco. Sacó una hoja limpia y comenzó a dibujar. Imagina que el mensaje real es una persona caminando por la calle. El mensaje cifrado es su sombra. La sombra se ve distorsionada, alargada, a veces. Apenas parece una persona, pero siempre está conectada con la fuente. Debe seguir las mismas reglas de movimiento. Pasó la siguiente hora enseñándole. No le enseñó criptografía. Le enseñó reconocimiento de patrones en su forma más pura. Le mostró cómo ignorar el ruido, la desinformación deliberada, y buscar los rastros más leves de la estructura subyacente. Lo llamó rastreo fantasma. La respuesta siempre está allí, le dijo bajando la voz casi a un susurro mientras se inclinaba cerca. Siempre. Pero es tímida. Se esconde detrás del ruido. Debes ser paciente. Debes estar en silencio. Y debes mirar el problema desde un lugar desde el que nadie esperaría que alguien mirara. El aula volvió a enfocarse de golpe. Las filas de rostros, la imponente figura del Dr. Thorne, la monstruosa ecuación en la pizarra. Pero algo había cambiado. El miedo había desaparecido. La ecuación ya no parecía un alambre de púas. Era una sombra. Y Abby supo con una certeza profunda en los huesos cómo encontrar a la persona que la proyectaba. Levantó la tiza hacia la pizarra. El Dr. Thorne la observaba arqueando cínicamente una ceja. Esperaba unos garabatos sin sentido, luego lágrimas. Abby no comenzó por el inicio de la ecuación. Ni siquiera escribió en la misma línea. Se movió hacia un espacio limpio en el extremo derecho de la pizarra y escribió una sola matriz de aspecto simple. Era una cuadrícula 2x2 con 4 números. Para los físicos y matemáticos en la sala, era totalmente incomprensible. No tenía conexión aparente con la pesadilla topológica de la izquierda. Un estudiante en la tercera fila contuvo la risa. El Dr. Thorne negó con la cabeza con una expresión de disgusto vengativo. «Si has terminado con el arte abstracto», dijo su voz resumando sarcasmo, «puedes bajar». Abby lo ignoró. Escribió una segunda matriz junto a la primera, luego una tercera. Estaba creando una secuencia. Era el comienzo de un patrón, un ritmo que solo ella podía escuchar. La doctora Reed en la primera fila se inclinó nuevamente hacia adelante. Ya no estaba observando a la niña. Estaba observando las matrices. Había una lógica en su progresión, pero era una lógica que nunca antes había visto. No provenía de ningún libro de texto. «¿Qué está haciendo?», susurró un profesor a la doctora Reed. «No lo sé», susurró ella, su voz tensa por la fascinación. «Está mapeando las simetrías del problema, pero no en 3 dimensiones. Es casi como si añadiera una cuarta, una rotacional». Abby continuó trabajando sus movimientos ahora fluidos y seguros.
Estaba traduciendo. Tomaba la compleja y fea ecuación del doctor Thorne y la reescribía pieza por pieza en su nuevo y más sencillo lenguaje de matrices. Estaba descifrando el código. La tiza volaba por la pizarra, el rasguido rítmico era el único sonido en la sala hechizada. El lado izquierdo de la pizarra permanecía intacto, un monumento a la complejidad inmerecida. El lado derecho se llenaba de sus elegantes patrones simétricos. La certeza engreída del doctor Thorne comenzó a tambalearse. Observaba su trabajo, el ceño profundamente fruncido. No podía seguir su lógica. Era ajena. Era como ver a alguien construir un motor sofisticado, usando piezas que él nunca había visto antes. Y sin embargo no podía negar la coherencia interna de su trabajo. Había una rigurosidad aterradora e innegable en ello. Esta no es una metodología reconocida, dijo con brusquedad dando un paso hacia ella. Su voz tenía un tono acusador, como si la acusara de hacer trampa. No puedes simplemente inventar tus propias reglas matemáticas. Abby se detuvo, giró ligeramente la cabeza y lo miró. Sus ojos azules estaban claros y calmados. No estoy inventando reglas, dijo su voz suave pero firme. Solo estoy contando en una dirección diferente. Volvió a mirar la pizarra. La afirmación tan simple y a la vez tan profunda lo silenció. Se quedó allí congelado con una expresión de total perplejidad en el rostro, contando en una dirección diferente. Era la explicación más infantil para la exhibición matemática más sofisticada que jamás había presenciado. Ahora comenzó a conectar ambos lados de la pizarra. Dibujó líneas, operadores, transformaciones. Mostró cómo sus simples matrices eran de hecho análogos perfectos para las partes más complejas de la ecuación de él. Estaba construyendo un puente de su mundo al suyo. Y mientras lo construía, los estudiantes comenzaron a comprender. Se escucharon jadeos audibles en la sala al entender lo que estaba haciendo. Estaba simplificando el problema, no solo resolviéndolo, sino reduciéndolo a una forma tan elemental que resultaba casi hermosa. Estaba colapsando dimensiones enteras del problema, doblándolas en sus operadores de matrices, una sección que habría requerido páginas de cálculos meticulosos. Lo manejó en 3 líneas. Era magia matemática. Dios mío. Respiró la doctora Reed. Se volvió hacia su colega. Es la conjetura de Gilma Finkelstein, la que era solo una nota teórica en el Journal of Physics del mes pasado, la que proponía un enfoque multidimensional de la topología del espacio-tiempo. Nadie la había aplicado antes. Era considerada demasiado abstracta, demasiado radical. La sala estaba eléctrica ahora. La lástima inicial por Abby se había evaporado hace mucho, reemplazada por una creciente admiración que parecía un trueno. Los estudiantes que se habían reído de ella ahora estaban al borde de sus asientos con sus cuadernos olvidados, sus rostros mezcla de incredulidad y reverencia. Sabían que estaban presenciando algo de lo que se hablaría durante años. Helen, aún de pie junto a la puerta, finalmente bajó la mano de su boca. Su miedo había sido reemplazado por un orgullo intenso y brillante, que le llenó los ojos de lágrimas. Ya no estaba mirando a su hija. Estaba observando una fuerza de la naturaleza. Abby llegó a la etapa final. Había traducido toda la monstruosa ecuación a su propio lenguaje. Todo lo que quedaba era el cálculo final, un paso que ahora, gracias a su método revolucionario, era sorprendentemente simple. Se detuvo la tiza suspendida sobre la pizarra. El doctor Thorne permaneció como una estatua, su rostro pálido, su arrogancia completamente destrozada, dejando atrás solo el ego crudo y expuesto de un hombre que acababa de presenciar cómo su visión del mundo era desmantelada por una niña. Esa simplificación, tartamudeó, señalando con un dedo tembloroso una de sus transformaciones. La forma en que colapsaste el campo tensorial. ¿Cómo pudiste saber hacer eso? Abby miró de la pizarra a su rostro. Buscas el eco, dijo en voz baja las palabras de su bisabuelo, ahora pronunciadas en el corazón de este gran salón de aprendizaje. Antes de que el doctor Thorne pudiera responder, la doctora Reed se levantó. Su voz, cuando habló, estaba llena de una emoción que rozaba lo jubiloso. «Tiene razón, Wallace», dijo su voz resonando por el auditorio atónito.
La conjetura de Gilma Finkelstein era solo una teoría. ¿Un fantasma? Esta niña acaba de demostrar que es real. Miró a Abby con una expresión de profundo respeto. ¿Cómo lo supiste, querida? Solo se publicó hace 3 semanas. Todos los ojos en la sala estaban sobre Abby. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo Abby bajó la mirada hacia el polvo de tiza en sus dedos? Durante tantos años este mundo dentro de su cabeza había sido un secreto, un juego privado que jugaba con la memoria de un viejo soldado. Ahora estaba al descubierto para que todos lo vieran. Nunca había oído esos nombres, dijo con sinceridad, su voz clara y firme. Mi bisabuelo me enseñó a buscar patrones. Él decía, la mayoría de los problemas no son difíciles, solo están llenos de ruido. Con eso volvió a mirar la pizarra. Escribió la línea final de la solución. No era una larga y complicada cadena de símbolos. Era una expresión única y elegante. Colocó un recuadro ordenado alrededor de ella tal como lo había hecho con el primer problema. Luego, hizo algo más. Volvió a la primera ecuación que el Dr. Thorne había puesto en la pizarra, la de su conferencia, la que contenía el error, que había notado desde el fondo de la sala. Con unos pocos trazos rápidos, mostró cómo su nuevo método no solo resolvía el problema irresoluble, sino que también corregía perfectamente el error en el propio trabajo de él. Cerró el círculo. Fue un jaque mate final devastador y completamente elegante. Dejó la tiza en la bandeja. El sonido fue como un martillazo. Por un largo momento hubo un silencio absoluto. La solución brillaba en la pizarra, un testimonio de una mente que trabajaba en un plano diferente. Era más que una solución, era una revelación. Entonces, un solo estudiante en la primera fila, un joven que había sido de los primeros en reír, se levantó y comenzó a aplaudir. Su aplauso fue tentativo al principio, luego más fuerte. Otro estudiante se puso de pie, luego otro más. La doctora Reed se puso de pie aplaudiendo con fuerza, una brillante sonrisa en su rostro. En segundos, todo el aula estaba de pie. El sonido de 100 personas aplaudiendo llenó la sala, arrasando el escenario como una gran ola. No era el aplauso educado de una audiencia académica. Era un rugido, una ovación de pie para la niña de 12 años, que acababa de reescribir las reglas de su mundo. Se quedó inmóvil en el escenario, el pequeño trozo de tiza medio usado todavía descansando en la bandeja. Miró hacia el mar de rostros, hacia las cientos de manos aplaudiendo, y sintió una profunda sensación de desubicación. Era como si estuviera viendo una escena de película. Hace un momento solo era Abby, la hija de la criada, escondida en el fondo de la sala. Ahora era esto el centro de un mundo académico del que nunca debió formar parte. Sus ojos encontraron los de su madre. Helen ya no estaba junto a la puerta. Había dado unos pasos vacilantes hacia el pasillo principal. Su rostro cubierto de lágrimas mostraba una mezcla vertiginosa de sorpresa, orgullo y un feroz amor protector. Sus miradas se cruzaron a través de la sala abarrotada, y en ese momento, el estruendoso aplauso se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. Solo estaba el rostro de su madre, el ancla en su mundo súbitamente tumultuoso. En el escenario, el Dr. Thorne era un hombre a la deriva. La ovación no era para él. La reverencia en la sala no se dirigía a su intelecto. Él era un obstáculo que había sido superado, una nota al pie, en una historia que ahora, asombrosamente, trataba únicamente sobre la niña a su lado. Miraba la pizarra, la elegante y irrefutable prueba que lo había destruido. Parecía un rey, que acababa de descubrir que su castillo estaba hecho de arena. Sus hombros se desplomaron. El fuego en sus ojos había desaparecido, reemplazado por la ceniza gris y hueca de la humillación. Había intentado hacer un ejemplo de una niña, y a cambio, había sido ridiculizado por una prodigio. La ironía era un amargo trago, y estaba atragantándose con él. El aplauso finalmente se calmó, dejando un silencio cargado y vibrante a su paso. Nadie sabía qué hacer o decir a continuación. La conferencia había sido olvidada. El orden académico había sido completamente invertido. Fue la doctora Evelyn Reed
quien finalmente rompió el hechizo. Se abrió paso desde la primera fila subiendo al escenario con un sentido de propósito. Ignoró completamente al Dr. Thorne, enfocándose por completo en Abby. Se arrodilló para estar a la altura de la niña, su rostro amable, arrugándose en una cálida y genuina sonrisa. Eso fue lo más notable que he presenciado en mis 40 años como física, dijo su voz suave pero clara, dirigida solo a Abby. Me llamo Evelyn, y me alegra mucho conocerte. Abby miró a los ojos inteligentes y compasivos de la mujer, y sintió cómo se derretía la última tensión en su interior. Soy Abby, susurró. Lo sé, dijo la doctora Reed, su sonrisa ampliándose. Tengo la sensación de que pronto todo el mundo sabrá tu nombre. Miró a Helen, que ahora se acercaba lentamente al escenario tímidamente, y continuó. Debes ser su madre. Debes estar increíblemente orgullosa. Helen llegó al escenario, sus manos curtidas entrelazadas frente a ella. Miró de la estimada profesora a su hija con el corazón demasiado lleno para poder hablar. Ella simplemente asintió con lágrimas llenando nuevamente sus ojos. La doctora Reed se puso de pie y se giró para dirigirse al resto de la sala. Creo, anunció su voz resonando con autoridad, que esta conferencia ha concluido, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que nuestra educación apenas comienza. Luego dirigió su mirada aguda y directa hacia el Dr. Thorne. El profesor desacreditado se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Había intentado encogerse y volverse invisible, pero la atención de la doctora Reed lo inmovilizó en el lugar. Wallace, dijo, su tono ya no era cálido sino frío y preciso. Le debes una disculpa a esta niña. La demanda fue inequívoca. Un murmullo de acuerdo recorrió la audiencia. La cara de Thorne, ya pálida, se tornó roja y furiosa. Discúlpate con la hija de la criada, con la niña que lo acababa de desmontar intelectualmente frente a sus compañeros y estudiantes. La idea misma era una violación del orden natural tal como él lo entendía. Su orgullo, aunque maltrecho y quebrantado, todavía tenía sus reflejos. Una disculpa porque escupió su voz un áspero y venenoso raspado. Por desafiar a una estudiante, por mantener el rigor académico. No, Wallace, dijo la doctora Reed, su voz cortando su alarde como un bisturí. Una disculpa por tu crueldad, por tu arrogancia, por usar tu posición de poder para intimidar a una niña en un intento de calmar tu propio ego frágil. No la pusiste a prueba. Intentaste romperla y fracasaste. Cada palabra fue un golpe de martillo. El Dr. Thorne retrocedió, su rostro una máscara de furia y vergüenza. Abrió la boca para replicar, pero no salieron palabras. Miró los rostros de sus estudiantes, de sus colegas. No vio apoyo, solo vio desprecio y decepción. Había sido expuesto no solo como un académico defectuoso, sino como un hombre pequeño y mezquino. Sin otra palabra, dio media vuelta. Agarró sus papeles del atril, sus movimientos fueron torpes y descoordinados, y salió del escenario por una puerta lateral. Su salida no fue digna. Fue la huida de un hombre derrotado. Un tenso silencio siguió a su partida. La doctora Reed volvió su atención a Abby y Helen, suavizando nuevamente su expresión. Me alegro de que se haya ido, dijo sacudiendo la cabeza con cierta fuerza. Ahora a asuntos más importantes. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo. Señora Miller Abigail, soy la jefa del Departamento de Física en el Instituto de Tecnología de California. Vine aquí hoy esperando aburrirme con una conferencia. En cambio, creo que he encontrado el futuro de la física teórica. Ofreció la tarjeta a Helen. Entiendo que esto sea mucho para asimilar, pero cuando hayan tenido un momento para respirar, me gustaría hablar con ambas, sobre todo sobre la educación de Abby, sobre su futuro. Una mente como la suya no pertenece a la parte trasera de un aula. Pertenece al frente. Helen miró la tarjeta en su mano. California Institute of Technology. Era un nombre de otro universo, un mundo de prestigio e intelecto, cuyos pisos ella solo había limpiado. La idea de que este mundo ahora se estaba acercando, invitando a su hija a entrar, era demasiado inmensa para comprenderla por completo. De repente, una nueva voz cortó el aire.
Creo que la Universidad de Crestwood podría tener algo que decir al respecto. Todas las cabezas se volvieron. De pie en el pasillo principal estaba el decano de la universidad, un hombre imponente llamado Dean Albright, que claramente había sido convocado por un miembro del profesorado en pánico. Tenía una expresión de grave seriedad en el rostro, pero sus ojos al mirar a Abby estaban llenos de asombro. Había escuchado la historia en un informe entrecortado y sin orden. Había visto la prueba aún brillando en la pizarra. «Doctora Reed», dijo el decano asintiendo respetuosamente. «Es un placer verla, aunque desearía que las circunstancias fueran menos dramáticas». Luego caminó hacia el escenario. No se dirigió a Helen como la criada. No se dirigió a Abby como una niña. Se dirigió a ellas como personas de importancia súbita e inmensa. «Señora Miller, señorita Miller», comenzó su voz imbuida de un nuevo y profundo respeto. «En nombre de la Universidad de Crestwood, deseo ofrecer mis más sinceras y profundas disculpas por la conducta del Dr. Thorne. Su comportamiento fue inexcusable y no refleja los valores de esta institución». Hizo una pausa dejando que sus palabras calaran. Su permanencia a partir de este momento quedaba bajo revisión inmediata. Luego el decano dirigió toda su atención a Abby. «Joven dama», dijo suavizando su voz, «lo que hizo hoy aquí es un milagro. Tenemos un edificio en este campus nombrado en honor a su bisabuelo. Parece que hemos sido negligentes al no reconocer que su legado no está solo en piedra, sino en sangre». Miró de Abby a Helen. Esta universidad se sentiría honrada, no privilegiada, de ofrecer a Abigail una beca completa e incondicional efectiva de inmediato. «Diseñaremos un plan de estudios personalizado para ella. Le daremos acceso a nuestras mentes más brillantes, a nuestros mejores recursos. Podrá comenzar mañana. Su lugar está aquí con nosotros». Con el legado de su bisabuelo, la sala quedó en silencio. Dos de las instituciones más prestigiosas del mundo estaban ahora compitiendo por una niña de 12 años, que hacía apenas una hora estaba sentada silenciosa en la última fila, esperando no ser notada. Helen sintió un vértigo vertiginoso. Miró el rostro serio del decano, luego los ojos amables e inteligentes de la doctora Reed. Miró el gran aula, el lugar que representaba una barrera, un muro social que ella podía limpiar, pero nunca cruzar. Y ahora ese muro se había derrumbado. Su hija no solo lo había cruzado, lo había obliterado con un trozo de tiza. Miró hacia abajo a Abby, que observaba a los dos poderosos académicos con una claridad calmada y desconcertante. No había sido intimidada por la arrogancia de Thorne y no parecía impresionada por esas grandiosas ofertas. Simplemente estaba observando, procesando. «Mamá», dijo Abby, su voz, un pequeño y tranquilo islote en el mar de posibilidades abrumadoras. Helen apretó el hombro de su hija. Sabía que este era un momento que definiría el resto de sus vidas. Tenían que tomar una decisión, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo parecía una elección que realmente podían hacer libremente. «Creo», dijo Helen, su voz sorprendentemente firme, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Creo que mi hija y yo necesitamos ir a casa y almorzar». Tanto el decano Albright como la doctora Reed se quedaron momentáneamente sorprendidos por esta simple respuesta doméstica frente a sus ofertas monumentales. Luego ambas sonrieron, comprendiendo perfectamente. «Por supuesto», dijo el decano Albright. «Tómense todo el tiempo que necesiten». «Disfruta tu almuerzo, Abby», añadió cálidamente la doctora Reed. «Sin duda te lo has ganado». Mientras Helen guiaba a Abby fuera del escenario y por el pasillo, los estudiantes y profesores se apartaron, creando un camino libre hacia la salida. Las miradas en sus rostros ya no estaban llenas de lástima o condescendencia. Eran miradas de asombro puro y sin adulterar. Miraban a Abby como si fuera una dignataria visitante, un acontecimiento celestial. Al salir del gran aula y entrar en el brillante sol de la tarde, Helen se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Habían entrado esa mañana como el personal de limpieza. Salían como el futuro. Un año después el aula era la misma, pero la energía era totalmente diferente. La sala estaba llena a capacidad, no con la élite de la universidad, sino con personas de todos los ámbitos de la vida,
estudiantes habitantes del pueblo jubilados, y un autobús lleno de estudiantes de secundaria de ojos abiertos, que habían venido en una excursión especial. En el escenario, un nuevo pizarrón digital de última generación había reemplazado la antigua pizarra verde. Delante de él estaba Abigail Miller. A los 13 años, era un poco más alta, su cabello rubio cortado en un práctico bob, pero sus ojos mantenían la misma claridad intensa y reflexiva. No vestía un sencillo vestido, sino un blazer impecable, y jeans con un pin especial de la beca del California Institute of Technology brillando en su solapa. Había aceptado ambas ofertas en un arreglo único mediado por un Dean Albright, humildemente conmovido, y una entusiasta doctora Reed. Abby era ahora becaria conjunta tanto en Crestwood como en Caltech. Pasaba los semestres en Crestwood viviendo en casa y los veranos en California trabajando con el equipo de investigación de élite de la doctora Reed. Hoy estaba dando su primera conferencia pública, inaugurando el nuevo programa de divulgación para jóvenes innovadores de Crestwood. Su tema: la forma de una sombra encontrando patrones simples en problemas complejos. En la primera fila se sentaba Helen Miller. Ya no llevaba su uniforme gris de trabajo. Vestía un elegante vestido azul con una sonrisa confiada en el rostro. Había renunciado a su trabajo como criada meses atrás. Una generosa donación establecida en nombre de Abby por un grupo de exalumnos adinerados de la universidad y discretamente utilizada para ayudar a un arrepentido Dr. Thorne, quien había sido degradado a un puesto de investigación no docente, había asegurado que Helen nunca más tendría que empujar un carrito de limpieza. Ahora trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad, ayudando a los estudiantes jóvenes a navegar por los archivos, un trabajo que amaba. Abby terminó de explicar un complejo teorema. Su voz era clara y atractiva, libre de jerga. Hacía que el universo pareciera accesible, hermoso. Una joven en la tercera fila, una de las alumnas de secundaria, levantó la mano con timidez. Abby sonrió una sonrisa cálida y genuina que iluminó su rostro. Sí, dijo su voz llena de ánimo. «No tengas miedo». La niña se levantó aferrando su cuaderno. Yo no lo entiendo. Tartamudeó, su rostro enrojeciendo. Parece demasiado difícil. No soy una genio como tú. La sonrisa de Abby se suavizó. Colocó su lápiz óptico y se acercó al frente del escenario más cerca del público. «Mi bisabuelo fue un soldado», dijo su voz resonando con un poder tranquilo que mantenía cautiva a toda la sala. «Me enseñó que lo más valiente que puedes hacer no es tener todas las respuestas, sino estar dispuesta a hacer las preguntas. La genialidad no se trata de lo que sabes, se trata de tener el valor de admitir lo que no sabes. El único problema imposible es aquel que tienes demasiado miedo de intentar». Miró a la joven y luego al resto del público, su mirada recorriendo cada rostro lleno de esperanza. «Tu pregunta», dijo su voz resonando con la profunda y simple verdad que había aprendido en este mismo escenario, «es la parte más importante de la solución». Helen observaba a su hija, su corazón hinchado de un orgullo tan inmenso que parecía capaz de iluminar todo el aula. La niña tímida y callada había desaparecido y en su lugar se encontraba una joven que había encontrado su voz, su propósito y su propia solución elegante al mundo. El día de la conferencia no solo había cambiado sus vidas, había cambiado el futuro una pregunta a la vez. Y aquí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas historias, espero que te dé la oportunidad de salir un poco de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas, tal vez relajándote después del trabajo en un paseo nocturno o simplemente descansando. Deja un comentario. Realmente leo todos. Y si quieres asegurarte de que nos crucemos de nuevo, dar me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre estamos intentando mejorar nuestras historias. Así que siéntete libre de dejar tus comentarios y sugerencias también.